Y ahora los confidenciales. Un tema de debate. Los que deliberadamente y de manera cínica dijeron que en Ecuador no hubo un intento de golpe de Estado. Entre otros ciertos dirigentes políticos, periodistas y analistas venezolanos y de otros países de la región, al igual que la inefable cadena de noticias CNN, que llegaron a calificar de montaje del presidente Correa lo sucedido, han quedado muy mal parados después que se conocieron las grabaciones de la policía de Quito, que recogen las exclamaciones de odio de los alzados y las órdenes de asesinar al presidente. Que lo maten a Correa para que se acabe acá maten a Correa y se acabe esa protesta. Así como la participación en los hechos de 130 efectivos de la Fuerza Aérea que tomaron los aeropuertos y la pasividad de los altos mandos de la Fuerza Armada, incluso el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, aceptó que efectivamente se trató de un golpe contra el gobierno constitucional de Ecuador. Pero el episodio no se reduce solo a lo ocurrido en Ecuador. El hecho sirvió para demostrar que el golpismo está latente en la región. El júbilo demostrado por sectores de la derecha y por quienes apuestan a la destrucción de cualquier proceso de cambio social fue patente. El propio Insulza advirtió en su intervención ante la OEA que la tendencia golpista constituía una amenaza que no podía ser descartada. La actitud de la policía ecuatoriana en los sucesos, un cuerpo con formación militar equivalente a la Guardia Nacional Bolivariana en Venezuela, súper armado y entrenado para operaciones de comando, les recuerda a muchos lo que pasó en Venezuela con la Policía Metropolitana de Alfredo Peña el 11 de abril. El organismo de seguridad prácticamente actuó como punta de lanza del golpe, mientras el alto mando de la Fuerza Armada se retrajo al comienzo y estuvo a la expectativa para actuar cuando tuvo la certeza de que el terreno estaba listo para intervenir. El expresidente Álvaro Uribe no está dispuesto a dejar la política ni a tomarse unas vacaciones. Ya anunció su regreso y la disposición a asumir la dirección del partido que fundó, la U, con mayoría en el Congreso. Los comentaristas políticos en Colombia señalan que por primera vez ese país va a vivir la experiencia de ver a un expresidente con 80% de opinión favorable metido de lleno en la arena política y se preguntan cómo se desarrollará la relación con el presidente Santos, en especial respecto a las divergencias que ya existen entre ambos dirigentes políticos. Por ejemplo, en el punto de las relaciones con el gobierno de Chávez en Venezuela. En una interesante entrevista que concedió el presidente Lula a los diarios Página 12 de Argentina y La Jornada de México, dijo algo que se puede hacer extensivo a otros gobernantes de la región. Comillas: si fuera por la prensa, yo tendría el 10% de aprobación del país. Sin embargo, Lula se retirará de la presidencia de Brasil con más del 80% de aprobación. En el seno de la Mesa de la Unidad Democrática provoca malestar el llamado que viene haciendo a través de los medios de comunicación, en entrevistas y columnas, un dirigente político con destacada figuración en el pasado, para que la oposición aproveche cualquier tema y problema que surja y se lance a la calle a generar confrontaciones violentas con la fuerza pública. Se considera en la MUD que esa política afectaría la línea que adoptó el organismo para las elecciones del 26 de septiembre, consistentes en concentrarse en la actividad cívica y electoral. El control del ingreso de armas a los penales es tarea prioritaria. El problema que se presenta tiene que ver con la manera como las autoridades de los centros de reclusión
se implican en la corrupción. El tráfico de armas tiene que ver con los grupos que se organizan en los penales para ejercer violencia internamente, y con el tráfico, con esas armas hacia afuera, son luego alquiladas y se cometen muchos delitos. El presidente peruano Alan García, que pretende dictar cátedra de comportamiento democrático en Latinoamérica, acaba de dar una demostración de tolerancia y respeto, entre comillas, cuando al salir de un hospital de Lima, donde visitaba a una persona, le entró a golpes a un miembro del voluntariado juvenil porque éste le gritó corrupto. Sangrando por los golpes del mandatario, el joven luego recibió una paliza por parte de los escoltas, tal como lo reseña el periódico Diario 16 de Perú. En medios políticos se considera que el lanzamiento de la candidatura presidencial de Capriles Radosky por parte del secretario general de Primero Justicia, Julio Borges, que causó sorpresa en la oposición, forma parte de una estrategia orientada a hacer sentir el peso de ese partido en la mesa de unidad democrática y a colocar en la calle una política diferenciada, debido a la insatisfacción que existe dentro de ese movimiento por el resultado electoral que no cubrió las aspiraciones que tenía. Los analistas internacionales serios coinciden al evaluar los aspectos positivos para la imagen de Venezuela de las elecciones parlamentarias. Entre otros, Luis Brustein, comentarista argentino, escribió, comillas, estas elecciones legislativas en Venezuela, donde Chávez no obtuvo los resultados que esperaba, sirvieron para demostrar que la oposición no es tan democrática como dice y que Chávez es más democrático de lo que acusa. Chávez, tan denostado por las conciencias democráticas, aceptó como un caballero un resultado electoral donde no alcanzó las metas que se había propuesto. Cierra comillas. Despreciable la campaña que realiza la derecha española, que controla el Poder Judicial y mantiene un chantaje permanente sobre el gobierno de Rodríguez Zapatero, destinado a agredir a Venezuela en el caso de Arturo Cubillas, refugiado político vasco que vino al país hace más de 20 años, en el marco del acuerdo suscrito en ese entonces por Felipe González y Carlos Andrés Pérez. Cubillas se naturalizó venezolano y se gana la vida trabajando honestamente. Los ataques también están dirigidos contra su esposa Goiseder Odriozola, excelente periodista, descendiente de vascos naturalizados que se residenciaron aquí hace varias décadas. Ella es funcionaria calificada del gobierno venezolano. El franquismo, que constituye la esencia del Partido Popular de Aznar y de Rajoy, conserva en su ADN la huella siniestra de la represión que lo caracterizó y pretende doblegar a Venezuela con su brutal ofensiva contra estos dos ciudadanos, lo cual es inaceptable. Para colmo, el fiscal general de España, Cándido Conde Pumpido, acaba de declarar que Venezuela juzga o entrega a Cubillas. Este señor como que se cree que Venezuela es aún una colonia española. Sectores de oposición y de la jerarquía eclesiástica han comenzado a redactar una serie de documentos para una agenda de la bancada parlamentaria electa el 26 de septiembre y a definir líneas de acción para la estrategia a seguir en las elecciones presidenciales del 2012. Ante un déficit presupuestario récord de 1.47 billones de dólares en el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2010, el presidente Barack Obama ha dicho, comillas, la situación fiscal de los Estados Unidos es insostenible, cierro comillas. ¿Qué dirán de esta situación los analistas venezolanos
que a diario cuestionan la situación de Venezuela. Confidencial al cierre. Número 1. Fueron despedidos del Departamento de Estado y de la Casa Blanca los funcionarios que escribieron la respuesta del embajador nominado por Estados Unidos para Venezuela, Larry Palmer, y la nota de la oficina de la presidencia. Número 2. El gobierno norteamericano se dispone a eliminar la política de desertificación en materia de narcotráfico por considerar que no es efectiva y que además ocasiona problemas de carácter político. Por ejemplo, durante 5 años se estuvo certificando a México y sin embargo, en ese lapso, el narcotráfico se convirtió en un verdadero poder en ese país. Finalmente, este programa se une al júbilo que invade al mundo entero con motivo del rescate de los 33 mineros chilenos. Una hazaña, sin duda, en la cual se mezcla la más avanzada tecnología con la voluntad de vivir del ser humano y una confirmación del coraje que tiene el pueblo de esa nación hermana, de cómo en las peores circunstancias siempre se impone la solidaridad. Ese júbilo lo compartimos todos los venezolanos que vivimos el prodigio de esta singular hazaña. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana por su canal Televen.